Una teología del amor, la dinámica del wesleyanismo, por Mildred Banks. Capítulo 12. La función de la fe. El título de este capítulo introduce el tema de la fe para seguir dos de sus aspectos importantes. La fe es un ejercicio viviente y dinámico, sirve o desempeña una función continua en la vida cristiana, pero lo que es de igual importancia, la fe sirve. No es un fin en sí misma, sino el medio para un fin. Wesley fue muy claro sobre este particular y para lograrlo usó retórica muy poderosa en algunas ocasiones. En su sermón titulado La ley establecida por la fe, Wesley tiene algunas cosas que decir que son de considerable interés para nuestro estudio. A este fin debemos constantemente proclamar que la fe misma, la fe cristiana, la fe de los elegidos de Dios, la fe en la obra de Dios, es aún la ayuda del amor. El amor es lo que constituye el fin de todos los mandamientos de Dios. El amor es el objeto, el único fin de todas las dispensaciones de Dios, desde el principio del mundo hasta la consumación de los siglos. Luego Wesley añade que considérenlos de tal manera exageran la fe que la hacen incluir de todas las cosas quienes entienden tal de su naturaleza que le hacen preocupar el lugar del amor. Así como el amor existe después de la fe, también existió mucho más antes. El punto que Wesley estaba postulando al discutir la ley y la fe pone en el foco a toda su teología. Dios, pues, ordenó originalmente que la fe restableciese la ley del amor. Él es sublime en medio de restablecer ese amor santo en que originalmente fue creado el ser humano. De esto se sigue que si bien la fe no tiene ningún valor intrínseco, sin embargo, como quiera que tenga el fin de establecer la ley del amor en nuestros corazones, es por lo tanto una bendición inefable para ser humano y valor inestimable ante Dios. En ningún punto de la teología de Wesley más obvia y específica que este lugar, Wesley se ubicó firmemente en la tradición reformada con su declaración, la salvación por la fe solamente, como un antídoto al énfasis católico romano a las obras, pero fue igualmente enfático en postular una corrección vital a la teología de la Reforma que él consideró bíblica, esto es, que el amor era el antídoto a la aceptación de una fe con un fin en sí misma y sin obras. Esta es la nota de pie significativa de Wesley a la historia de la doctrina cristiana. Si nosotros discernimos con cuidado los sesgos del pensamiento, nos será obvio que mediante esta nota de Wesley, al énfasis de la Reforma en la fe solamente, él introdujo una dimensión a la fe, una nueva cualidad que es tan trascendental como el énfasis de Lutero y de Calvino, de fe versus obras. La fe es como un fin y la fe con un medio son dos conceptos bastante diferentes que no solo arrojan a la luz hacia atrás en cuanto al significado de la fe en cada caso, sino que también dicen declaraciones muy diferentes acerca de la salvación de las que cada uno de las dos habla. En el pensamiento de la Reforma, la fe salvadora que ha sido dada sobrenaturalmente estimula al cristiano a confiar en aquel que le salva. Y en esta confianza el amor es auspicado y desarrollado. El amor es producto, un resultado de la fe. Para Wesley, la fe es ella misma un elemento de amor, dado que las situaciones de la vida, el amor y la fe no pueden ser separados. La fe conduce al amor, el cual es la meta y la esencia de salvación, pero no solamente el significado de la fe cambiando su relación al amor en el concepto de Wesley, sino que también está involucrada una transformación del significado del amor. Si procuramos entender esto con todo cuidado, que es el que estamos tratando de demostrar en este libro, tal comprensión cancelará la sospecha de que Wesley pidió prestada la doctrina católica del amor.
sin crítica alguna, si bien su comprensión del amor acerca más a esta última que a la posición reformada. Ahora, al dedicar un capítulo a la fe, se comienza a exhibir una ambigüedad interna. La fe es vital, es tan enorme grado a todo la verdad bíblica que es imposible escapar de ella. Empero, al mismo tiempo, sus propias consecuencias la tapan al tal grado que uno no puede abstenerla con suficiente claridad para sujetarla en un escrutinio aislado. La fe no es algo, alguna cosa que se yerga solo en la experiencia humana, se esconde detrás o dentro de los valores espirituales. El rayo desalumbrante de la luz que intenta hacer el análisis ve meramente el valor, no la fe misma. La fe se viste con la ropa de valor, aquello para lo cual es importante. Se nos dice que las unidades finales de energía son identificables mediante los instrumentos de la ciencia nuclear, son indiscernibles para la sensibilidad humana. El traerlas dentro de las dimensiones de la experiencia sensorial es destruirlas. Estas piedras angulares de la realidad son descubiertas por lo que hacen, y hacen mucho. Esto es dinámico con significado real. La fe es muy parecida a esto. Basta con preguntar qué hace uno para ejercer fe. Para descubrir el problema, ¿cómo cree uno? ¿Cuál es el procedimiento? En cada caso, creer parece volverse algo más. La prueba de creer no yace en creer, sino en involucrarse en una estructura de autenticidad y llaneza a todo un nuevo juego de instituciones y una nueva dirección de interés de valores. Uno no puede sujetar a las intuiciones y valores e intereses de un escrutinio suficientemente microscópico como para ubicar lo que es la fe. Aún en las proposiciones intelectuales, creyentes o teorías científicas participan del mismo fenómeno raro. El creer y el amar no tienen identidad psicológica independiente, sino que estructuran otras actividades humanas. La fe bíblica está a tal grado entrelazada con amor y obediencia, y esto es solo un número pequeño del vasto grupo de familiar que no existe sin ellas. Wesley entendió muy bien tal cosa y escribió: hay algo más que puede ser considerado separadamente, aunque en realidad no puede separarse de lo precedente, amor, el cual está implicado en esto de ser todo un cristiano, y algo es la base o fuente de todo aquello. Al saber la fe, aquí Wesley pone el dedo en la relación esencial del amor con la fe, pero también entiende que este conocimiento de esa relación es importante, una discusión a la fe, pero es interesante notar al intentar determinar lo que Wesley pensaba de la fe, que a él le haría imposible separarla del amor y de la santidad. A continuación, insertamos un ejemplo de sus conversaciones. Al aseverar la salvación por la fe, esto es lo que queremos decir. 1. Que el perdón, la salvación principiada, es recibido por la fe que produce obras. 2. Que la santidad, la salvación continuada, es la fe que obra para el amor. Que el cielo, la salvación terminada, es la recompensa de esta fe. Si vosotros que proclamáis la salvación de las obras o por fe y obras que queréis decir lo mismo, y con el significado de que la fe es revelación de Cristo en nosotros, al hablar de la salvación, perdón, santidad y gloria, nosotros no discutiremos con vosotros en ningún punto. En otra conversación se hace la pregunta: ¿es la fe la condición o el instrumento de la santificación? Wesley contesta: es ambas cosas, condición e instrumento de ella. Cuando empezamos a creer, la santificación principia, y conforme la fe aumenta, la santidad aumenta hasta que somos creados de nuevo. En otro lugar,
Wesley habla en forma muy parecida que la ley establecemos por la fe, no la ley ritual, no la ley ceremonial de Moisés, en ninguna manera, sino la grande e inmutable ley del amor, el santo amor de Dios y a nuestro prójimo. Si nuestras observaciones hasta aquí han sido correctas, podemos sentir una seguridad creciente que el amor es la dinámica del wesleyanismo. El amor es el punto focal de toda teología y de todo eslabón con la vida. El amor no puede existir aparte de ser moral, y eso entonces la llave concepto ético de la santidad. Tal vez aproximación resuelva algunos problemas, pero da lugar a otros. Empero, al asunto que tenemos por delante tiene que ver con la fe tal como ésta yace en el contexto del amor y la santidad. 3 corrientes de nuestro estudio arrojarán algo de la luz, una investigación más profunda. Número 1. El concepto de 2 focos de lo moral lo salva de una mera autorrealización humanística, pelagianismo, por un lado, y sin embargo preserva la verdadera integridad moral del ser humano en el otro lado. Número 2. El concepto de la sociología de todo ser humano que ve a todos los aspectos de la personalidad trabajando como una unidad: fe y albedrío, corazón y mente, amor y obediencia. Preserva la integridad de la personalidad sin perder la idea de dependencia en la gracia de Dios. El concepto de fe como un cambio de dirección de la confianza y el afecto en vez de como la iniciación de un nuevo poder. Persevera la teología de la gracia sin la pérdida de la verdadera iniciativa y las responsabilidades humanas. Cuando estos aspectos son mantenidos juntos y la fe es vista como un elemento en ello, la fe es debidamente entendida. Los problemas, como veremos, resultan de que la fe sea separada, vista como una abstracción de su debido contexto. Hay un número de elementos ingerentes en la interrelación entre Dios y el ser humano que son distinguidos y arreglados en la teología sistemática de acuerdo a algunos principios tales como la lógica, la cronología, la psicología. Algunos de estos elementos son la convicción, la gracia, la fe, la regeneración, el arrepentimiento, la obediencia, la santificación, el perdón, la purificación, el amor, la justificación, la adopción y otros. Generalmente el tratamiento de cada uno de ellos es determinado por la filosofía subyacente del teólogo. En la realidad, el carácter distintivo de una posición teológica de un ser determinado con mucha exactitud sencillamente al notar la secuencia de que tales elementos son colocados y la relación que tal posición afirma que existe entre ellos. Por ejemplo, la teología de la Reforma generalmente ubicará la regeneración previa al arrepentimiento y el wesleyanismo invertirá tal orden. La teología resultante en cada caso es muy diferente. La teología sistemática en muy al tanto de esto, pero tiene que defender su propia posición sobre otra clase de bases además bíblicas. Si uno se aproxima a las escrituras inductivamente, tal como estamos procurando hacer aquí, no es todo claro que se puede discernir como un orden cronológico. En vez de eso, parece haber un complejo espiritual de elementos interrelacionados que participan tanto el uno como el otro, que es fácil asilar cualquiera de ellas para examinarlo aparte de las demás. Sin embargo, las demandas del pensamiento racional requieren que estos elementos sean analizados. La prioridad de la fe. La lógica normativa de este estudio es controlada por la convicción básica que la estructura, la teología wesleyana, si bien no es siempre, es consistente en ella.
de la verdad es moral fundamentalmente, y de la redención procede a lo largo de la línea de integridad moral. La pertinencia particular de la convicción para este capítulo es cuando el ser humano total actúa respecto a la voluntad de Dios, como lo indica el concepto moral. Cada aspecto de la relación se mueve al mismo tiempo. Por ende, cuando la obediencia existe, digamos, como un ejemplo, la fe y el amor operan también. La tarea es encontrar no el primer elemento en orden cronológico, sino que el elemento más fundamental para todo complejo de verdad. La fe parece ser el elemento sobre el cual descansan todos los otros aspectos de la verdad redentora. En ella yace un concepto que lo pone todo en su perspectiva correcta. La fe y el ser humano. Al escoger el concepto de la fe como un común denominador en todos los otros aspectos de la salvación, estamos deliberadamente limitados a este estudio, a una consideración al lado humano de la redención. En realidad, la fe no tiene significado aparte de la gracia y el amor. El wesleyanismo es una teología de gracia, como lo es el calvinismo, pero tiene un concepto más personal de ella y una completa armonía con la responsabilidad moral del primer párrafo del sermón de Juan Wesley, intitulado La salvación por la fe. Postula lo que él pensaba de la gracia. Impulsos únicamente de gracias, bondad y favor son todas las bendiciones que Dios ha conferido al ser humano. Favor gratuito, inmerecido, gracia enteramente inmerecida, puesto que el ser humano no tiene ningún derecho a la menor de sus misericordias, movido por una gracia gratuita. Formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en él, sopló de vida, alma, que es impremio, la imagen de Dios, y puso todo bajo sus pies. La misma gracia gratuita existe aún para vosotros. La vida, el aliento, y como hay, pues en nosotros nada se encuentra ni ponemos a hacer cosas algunas, que perezca el menor premio de la mano de Dios. Señor, tú nos deparás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Son estas obras tantas pruebas más que la gratuita misericordia, puesto que cualquier cosa buena que haya en el ser humano es igualmente un don de Dios. Ahora pues, si los pecadores hallan favor con Dios, es gracia sobre gracia. La gracia es la fuente y la fe es la condición de salvación. Obras B7. Precisamente es la fe como la condición de la salvación lo que nos interesa. Ninguna palabra o idea en el Nuevo Testamento porta tanto significado para la salvación como la fe y sus términos conjugados. Ninguna palabra se liga mejor con todo el concepto moral, tal como está principiando a desarrollarse en este estudio. Ninguna palabra es más importante para la totalidad de la redención que esta. Pocos términos teológicos han sido abusados más o menos correctamente entendidos. La relación de la fe a la gracia. Uno se ve inmediatamente confrontado, particularmente al leer el Nuevo Testamento, con el hecho de que la fe es un aspecto vitalísimo de la vida humana en relación con Dios. Parece ser un elemento esencial a la personalidad. Es un eslabón racional entre lo tangible y lo intangible, entre lo divino y lo humano, entre los aspectos y subjetivo de la expiación, así como entre todos los eventos y su significado, hecho e interpretación en la totalidad de la vida racional. Un buen sinónimo sería apropiación. Es un lado de la fe y es la expiación objetiva, a menudo místico, en el que Dios ha hecho tanto por nosotros. No podemos penetrar con nuestra inteligencia finita la verdad completa de que Dios ha hecho, tendrá siempre
que estar más allá de nuestro enlace racional. Cierto que tenemos cuadros y analogías que nos ayudan a relacionar el mundo de nuestro entendimiento, el tribunal, el sacrificio en el templo, técnicas bélicas, la vid y las ramas, relaciones familiares y mucho más, pero ninguna de ellas nos comunican toda la verdad, aunque todas ellas juntas nos ayudan a saber que Dios nos ama y desea nuestra redención. Todo esto es la gracia. El otro lado de la fe yace un gran mundo de pecado y derrota y desesperación y temor, muerte. Este mundo viven seres humanos cuya única razón d'être es su capacidad para bien o para mal. La capacidad de ser nobles es tal vez en sí misma el juicio más severo de todos los humanos que han hecho de sí mismos. La iniquidad grande en los seres humanos es llamada pecado, porque esa misma capacidad podía haber sido usada para hacer grandes bienes. Los seres humanos son morales y esta es su condición, que amaron la oscuridad más que las tinieblas. La gracia de Dios está en un lado, el ser humano moral, en el sentido ya designado. Está en el otro. La salvación es ofrecida a los pecadores que son moralmente responsables el mantener la integridad de ambas verdades en el corazón del mensaje del Evangelio, ya que está incrustado de las palabras por fe. La Iglesia desde el principio vio los peligros de no conservar intactas estas dos verdades. Esos primeros cristianos vieron que el perdón de Dios podía ser considerado demasiado ligeramente, de modo que hubo que confrontar el problema de hacer con pecados cometidos después del bautismo. Se subsistió la pregunta: ¿cuántas veces podía uno pecar y ser perdonado? ¿Qué tan lejos alcanza al perdón? ¿Solamente para los pecados del pasado? ¿O incluía todos los pecados del futuro? Si era posible implorar el pecado de Dios por pecados cometidos después de ser bautizado. ¿Cómo se podía saber que el arrepentimiento había sido suficientemente sincero? En otras palabras, estos cristianos reconocieron el peligro de que una insensibilidad moral se deslizara dentro del corazón de aquellos que con demasiada facilidad contaban la misericordia de Dios. Lo que quiera que uno escoja pensar acerca de todo sistema penitencial, de esto podemos estar seguros: la institución de nuestros padres de la Iglesia, que les permitió ver peligro humano inmanente a la absolución judicial divina, sin estar protegida de la irresponsabilidad humana, carente de los principios. Esta institución, decimos, debe ser sinceramente respetada. Ideas fáciles, baratas, mediocres de la misericordia de Dios fueron deploradas profundamente por ellos, pero gradualmente se fue levantando un sistema bien organizado y detallado de penitencia que erró al punto moral, atinando la Iglesia primitiva, y que recalcó a un grado excesivo la habilidad y la obligación del penitente de demostrar su sinceridad y finalmente de ganar méritos para un equivalente apropiado por sus pecados. Creemos que el aspecto comercializado de esta distorsión de la verdadera intención del propósito original de la Iglesia Católica. La idea de fe quedó perdida al funcionarse con las obras, y eso fue lo que quedó: obras. El equilibrio fino entre la iniciativa de Dios y la respuesta humana quedó perdido en favor de un énfasis exagerado en el mérito humano. La calidad de la vida moral, los aspectos personales se degeneraron en valores cuantitativos, los no personales. Juan Wesley estaba tanto de esta verdad, y al respecto dijo lo siguiente en su sermón: Justificación por la fe. Nunca fue más oportuno que lo que estoy hoy al mantenimiento de esta doctrina. No tiene fin al atacar uno por otro todos los errores de esta Iglesia, pero la salvación por la fe ataca la raíz, y todos los errores caen de inmediato cuando esta es establecida. Esta fue la doctrina que nuestra Iglesia, juntamente llamada la piedra angular y el fundamento de la religión cristiana. Relación de la fe a las obras. La frase por la fe adquirió una extrema antítesis
de esto o el otro hacia las obras durante el periodo de la Reforma, en contraste absoluto con el abuso que el sistema católico había hecho del mérito humano, se erigió la doctrina de la Reforma sola fides, por la fe solamente, que no permitiría ningún esfuerzo humano pudiese tener valor en algún sentido. Tan grande fue al encontrarse en la fe y las obras que toda pertenencia moral, deseo subjetivo, todo esfuerzo humano fue interpretada como una misma fuese de pecado. Esto caracterizaba en cierta teología evangélica de nuestro día. Desde luego que esto refleja una definición de fe que daba énfasis al aspecto objetivo de la expiación, pero que dejaba de hacerse justicia a la experiencia moral de los seres humanos. Recalcaba solamente el significado judicial de justicia y justificación y trataba con negligencia al aspecto espiritual, la injusticia como una culpa imputada y la justicia como la cancelación de esa culpa irrevocable y eternamente por decreto de Dios, teniendo a hacer la justicia abstracta y carente de pertinencia humana y vida. En esta posición, la muerte de Cristo en la cruz se vuelve algo un tanto tangencial al decreto divino, puesto que esa muerte es comercializada hasta un valor exacto para cubrir cierta cantidad de pecados, ni más ni menos. Es difícil imaginar una manera menos personal y pertinente de pensar la salvación. Entonces la fe sería, así como concebida con frecuencia, el asentimiento intelectual o la aceptación de una idea la cual, aparte de cualquier consideración subjetiva, coloca permanentemente al creyente en una posición en la cual está absolutamente a salvo de la ira de Dios y del juicio. No solo lógica, sino efectivamente, esta posición nos orilla hacia el riesgo del antinomianismo, de tanto de la fe sea definitiva como afirmación meramente intelectual que cierra la brecha entre la gracia y la salvación individual, y en tanto que las obras sean percibidas como consistentes de toda actividad humana, incluyendo la fidelidad. El problema del antinomianismo tendrá que existir y persistir. Definitivamente una fe salvadora implantada de que se levanta enteramente aparte de la participación humana que la hiera completamente al concepto de la integridad moral. En una forma preliminar se puede decir que este punto que la Biblia postula con claridad inequivocada que hay un precio que pagar por la integridad cristiana. Dietrich Bonhoeffer le dio una expresión contemporánea a esta verdad con su constante entre la gracia barata y la gracia costosa. Es un razonamiento superficial el categorizar aquello que el precio incluye con lo mismo a las obras de que Pablo denunció más intensamente con la manera de ser salvo. El hacer que las obras cubran toda la responsabilidad moral es ir mucho más allá de la enseñanza bíblica. Los actos rituales por los cuales la autojusticia busca el favor con Dios son muy diferentes a esa dádiva y de un mismo que la dinámica de la integridad cristiana. Lo que es más, tal dádiva es uno de las mejores referencias a fe que pueden formularse. Es precisamente el fin de la autosuficiencia lo que imparte significado a la fe salvadora. Cuando seres morales están implicados en esta clase de fe, la cruz o la dádiva de sí mismo es absolutamente imperativa. Oswald Chambers afirma que un verdadero santo nunca está consciente que es un santo. Un santo solo está consciente de que depende de Dios profundamente y más todo el tiempo, y que esta dependencia incluye la obediencia o no es dependencia. Cualquier teología que estimule el estar satisfecho o cómodo con un punto menos que esta dependencia de Dios de momento en momento, sea para nuestra situación delante de Él o para nuestro estado, para limpieza o para poder, y que lo hace aparte de una participación moral
en la voluntad de Dios no es teología bíblica, vale la pena dedicar un momento para anotar algunas intuiciones contemporáneas acerca de este importante punto. Floyd Filson escribe en su obra intitulada One Lord, One Faith, un Señor, una fe. La interpretación exacta del Nuevo Testamento ha sido estorbada por una tendencia a permitir que el perdón se detenga en resultado negativo. La culpa por el pecado ha sido resuelta, pero esto no deja de ser el humano en el punto al evangelio que tiene traerle. El arrepentimiento y el perdón incluye que el pecador se torne de sus malos caminos con dolor y con profundo deseo de ser perdonado y restaurado al compañerismo de Dios, probado en propósitos rectos, un perdón que no dé un sentido fuerte de obligación moral carece de realidad. El predicador entonces James Stewart da una exposición poderosa de la participación de la vida en la fe en un capítulo titulado Místico y Moralidad de su obra A Man in Christ, un hombre en Cristo. Citamos una parte de este capítulo. El saber que no has sido perdonado y perdonado es tan grande costo y siempre una dinámica moral del primer orden o importancia, es un resorte principal en la vida dedicada, forja el carácter, hace que el pecador perdonado sea de Cristo, el ser humano de Cristo, en cuerpo y alma para siempre, y así puesto que el estar unido en Cristo significa el estar identificado con la actitud de Cristo hacia el pecado, significa ver el pecado con los ojos de Jesús, y el oponerse con algo de la misma pasión con la que Jesús se opuso al pecado en el Calvario significa un asentimiento de toda la persona al juicio divino proclamado sobre el pecado en la cruz. Significa, como Pablo lo expresó tersamente, muerte. A la luz de esto, encontrar antinomianismo en Pablo es sencillamente hacer una criatura de su evangelio. El wesleyanismo interpreta la fe. El énfasis que Juan Wesley y Juan Fletcher le dieron a la teología no puede entenderse completamente sin la relación a su controversia con el antinomianismo que prevalecía en los tiempos de esos teólogos. No fue el calvinismo como tal a lo que Wesley se opuso, la cual es atestiguado ampliamente por su relación con Whitefield, sino estos aspectos del calvinismo que se derivaban de su mera lógica, o sea, una expresión limitada a la elección incondicional y el menosprecio por la ley que parecía enamar de una confianza en la seguridad eterna incondicional. A Wesley le preocupaba el problema de cómo mantener el equilibrio entre la gracia y la naturaleza moral de los seres humanos. Él vio que no solo la justificación, sino también la santificación es por la fe. Esto añadió la dimensión moral a la justificación, dimensión que generalmente la teología de la Reforma había dejado de preservar. Este énfasis por la fe también salvó a la teología de caer en las manos de los pelagianos, quienes no veían necesidad alguna de la gracia. Wesley hizo repicar esta campaña y el sonido fue recio y claro. Por la santificación de la fe suscita diferentes clases de problemas de los que fueron suscitados por el énfasis de Lutero. Le dio la justificación por la fe y estos son los problemas que queremos examinar en este capítulo. El concepto más formal de que la fe que encontramos en Lutero se volvió dinámico cuando unió la santificación. Esto, a su vez, para Wesley, fue una reacción en cuanto al significado de la misma cuando decimos cree y serás salvo. No queremos decir cree y pasarás del pecado al cielo sin santidad alguna de por medio. No reconocemos fe alguna, sino la que obra por medio del amor. La fe se vuelve el medio del cual el amor es el fin. El ser cristiano significa tener una fe activa en amor. Las obras de Wesley están tan llenas de enseñanzas que es fútil tratar de hacer una lista de todos los pasajes. La fe y la vida moral. La justicia cristiana es por la fe. La persuado justicia
de la cual es alternativa es la justicia propia o la salvación por las obras. Los cristianos evangélicos se adhieren a esta afirmación básica y en ella yacen las bases para una unidad teológica que también respecto a ella existen diferencias de opinión que mantienen a los grupos reformados claramente distinguidos teológicamente de los que siguen la doctrina de santidad. Es precisa en este punto, o sea, el del significado de la fe, que la teología de santidad principia a tomar su forma. La enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la santidad presupone una relación entre la fe y las obras. Esto no significa que enseñe que el ser humano alguno pueda en forma alguna merecer la salvación por la que haga o lo que crea, pero sí afirma que la fe es un acto en lo que participa la totalidad del humano, no solo la facultad intelectual ni sus emociones o voluntad, sino toda personalidad e interacción integral. Una idea pasiva de la personalidad es rechazada en favor de una idea dinámica, o sea, que los humanos, no esencialmente seres humanos, solo conforme son criaturas morales. Por ende, de la fe o la falta de ella es un hecho moral. Al antítesis de la fe salvadora no es la fe o la pasividad, sino un rechazo activo. El énfasis bíblico sobre la fe le añade también el significado forense de la justificación, una dimensión ética, tal como no implica que esté en nuestro poder, mediante las buenas obras, el reformarnos y el hacernos justos, ni tampoco pone la justicia en las buenas obras. La injusticia es más que la culpa imputada. Es una persona rechazando a Dios. Como llega a este rechazo, no es el que estamos considerando aquí, que el ser humano hace este rechazo, es ambas cosas, la declaración de la Biblia y un hecho de la experiencia humana. La justicia o la justificación es definitivamente el hecho de quitar la culpa y es por ende un acto jurídico, pero también tiene un aspecto subjetivo que es el asunto que trataremos en este capítulo. En este punto conviene recordar que si moral significa cosa seria alguna, podemos esperar encontrar que los tratos de Dios con los seres humanos fortalecerán en vez de debilitar el concepto de integridad moral. Este hecho, a su vez, tendrá impacto sobre la justificación, la fe y la seguridad del creyente. El considerar justo a un ser humano que es pecador y que vive en pecado sería negar todo lo que costó tanto a Cristo. Dios no cambia su definición del pecado para hacerlo desaparecer. No hace un universo moral y le revela al ser humano el espíritu de verdad para luego cerrar los ojos ante el pecado de ser humano y llamar tal cosa como santidad. Wesley no podía haber expresado una convicción más de acuerdo con el énfasis de la Reforma, que es lo que dijo acerca de la justificación. Todo su sermón sobre la justificación por la fe necesita ser leído cuidadosamente. En él, Wesley describe claramente la distinción entre la justificación, el aspecto objetivo de la conversión, el subjetivo, o sea, la santificación, pero deslínea el asunto aún más finamente para evitar los conceptos falsos de la enseñanza de la Reforma. Escribe, ¿qué es ser justificado? ¿No es el ser efectivamente justo y recto? Esto es la santificación, el fruto inmediato de la justificación. La una implica lo que Dios hace por nosotros a través de su Hijo, la otra, lo que Él obra en nosotros por su Espíritu. Lo que la justificación menos implica es que Dios sea engañado por aquellos quienes justifica, que crea que son los que en efecto no son, que los considere ser algo diferente que lo que son. En ninguna manera implica que Dios juzgue acerca de nosotros en forma contraria a la verdadera naturaleza de las cosas, que no estime con mejores de lo que realmente somos y que crea o que somos justos cuando somos injustos, ni tampoco produce jamás ser compatible con su sabiduría
inerrante el creer que yo soy inocente porque otro lo sea. El que no puede confundirme en esta manera con Cristo, más lo que podría confundirme con David o con Abraham. La llana noción espiritual de la justificación es el perdón de pecados. Cuando el wesleyanismo es consistente en su previa básica, le es menester aferrarse a la posición unitaria de la personalidad. No puede ser tentado a quedar satisfecho en cualquier otra clase de dualismo al separar entre las relaciones objetivas y subjetivas. Es atribuirle deshonestidad a Dios el decir que un ser humano es objetivamente justo y subjetivamente injusto, aun cuando sea por virtud la expiación de Cristo. La expiación o la obediencia de Cristo no cambia la cualidad del pecado en ningún ser moral, de tal modo que el pecado actual en un pecador y el pecado actual de un creyente sean diferentes en forma alguna. Si la integridad significa algo en el mundo de seres morales, incluyendo a Dios, la fuente de toda verdad, esta integridad básica debe ser parte de la experiencia cristiana. Es para prevenir el extremo a la que la lógica humana nos llevará en que esa frase engañosamente sencilla parece tan frecuentemente, o sea, por fe, se levanta como una protección omnipresente en contra de contestaciones demasiado fáciles. Es una defensa que nos guarda de cualquier idea de que el ser humano puede lograr la justicia por sus propios esfuerzos sin ayuda. Pero también es por la implicación, un recordatorio que el ser humano total está involucrado en su fe. ¿Qué es la fe? Somos salvos por fe. Pero, ¿qué significa creer? ¿Y qué es lo que es creído? ¿Es la fe salvadora diferente en clase de las otras experiencias de fe que en cada persona ejerce? ¿Es la fe la misma que lo que salva? ¿Es un don? ¿O es una facultad sobre la que una persona moral tiene control responsable? Esto y otros factores del problema yacen delante de nosotros. Hemos relacionado la fe a la apropiación cuando menos puede decirse que la fe es un eslabón entre la gracia de Dios y la necesidad del ser humano y la experiencia de la aprobación. Desde el primer vago despertamiento de la persona hacia Dios hasta el final de la vida racional, ese eslabón es respetado. Ahora bien, la fe es una respuesta caracterizadamente humana, o sea, es algo que los humanos hacen. Es significativo que la rectitud o justificación es por la fe. Esto significa que la aprobación que Dios hace de nosotros es para, en alguna manera, que nosotros nos apropiemos de su aprobación. Aparentemente, el acto objetivo para nosotros de Dios en Cristo, por el cual la reconciliación fue hecha, sigue siendo tentativo y potencial hasta que la fe lo vuelve realidad en la experiencia. El que la fe salvadora sea diferente en clase o origen, el don de Dios, de las otras experiencias de creer, no es el asunto que nos interesa en este punto. El hecho persiste de que en lo que toca a los humanos, la salvación no es solo por decreto divino, ni siquiera incondicionalmente por la obra de Cristo, o si bien posibilidad es solo a través de Cristo, de tal modo de que aquel por quien él murió sea inevitablemente salvo. Proposición incondicional. Es por fe, es por la que ubica en la historia donde los seres humanos viven. Esto efectivamente hace el ser humano una participación en la transacción entre el mismo y Dios, en una circulación de mí a ti, algo así como un fluir mutuo entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, la salvación no puede ser totalmente objetiva sin relación al carácter humano o a la respuesta personal. Esto significa que al ejercer la fe para salvación, algo le empieza a suceder al carácter. La salvación no es merecida por excelencia humana alguna, pero es imposible ser recipiente de ella aparte de una consideración de integridad moral. Por fe, es el principio de la
teocentricidad en contraste con el egocentrismo. Es un compromiso moral y tiene implicaciones morales en la vida. Uno no puede creer en Dios en el área intelectual de la personalidad sin que todas las partes de su ser sean enfocadas en la experiencia por fe. Es el cambio, es el traslado de la presuposición básica a otra, de una que permite que el que yo sea Dios a la otra que acepta a Dios como Señor total. La vida y el razonamiento emanan de las nuevas presuposiciones y de estas le imparten nuevo carácter. En otras palabras, por fe es dinámico, no formal ni estático, y por necesidad es traumático, porque quita todo el peso de la vida y lo mueve del yo a Dios. Es una revolución radical de las raíces. Es una obra intitulada Earnest Appeal, una apelación vehemente. Wesley presenta el corazón de su comprensión de la fe cristiana. Ahí expresa que por años buscó lo que finalmente encontró por la fe. Pero, ¿qué es esta fe? Wesley intenta arrojar luz sobre el asunto. Él quería que otros se aprovecharan de nuestra pérdida para que pudieran proceder directamente a la religión del amor y que lo hicieran por la fe. Pero la fe es dinámica. Y Wesley añade, la fe es el ojo del alma recién nacida, el oído del alma es el paladar. Si me permite la expresión del alma, las emociones del alma, siente el amor de Dios.